El prólogo de Orit, 6 de diciembre. Primero, San Nicolás el Milagroso, arzobispo de Mira en Licia. Este glorioso santo, celebrado incluso hoy en día en todo el mundo, fue el único hijo de sus eminentes y adinerados padres, Teofanes y Nona, ciudadanos de Patara en Licia. Como él fue el único hijo que Dios les otorgó, los padres le devolvieron el regalo a Dios dedicándole su hijo. San Nicolás se enteró de la vida espiritual de su tío Nicolás, obispo de Patara, y fue tonsurado monje en el monasterio de Nueva Sion, fundado por su tío. Después de la muerte de sus padres, Nicolás distribuyó todos sus bienes heredados a los pobres, sin guardar nada para sí mismo. Siendo sacerdote en Patara, era conocido por su caridad, aunque ocultó cuidadosamente sus obras de caridad, cumpliendo las palabras del Señor, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Mateo 6:3. Cuando se entregó a la soledad y al silencio, pensando en vivir de esa manera hasta su muerte, una voz de lo alto se le acercó diciendo: Nicolás, por tu trabajo ascético, trabaja entre la gente si deseas ser honorado por mí. Inmediatamente después, por la maravillosa providencia de Dios, fue elegido arzobispo en la ciudad de Mira, en Licia. Misericordioso, sabio y valiente, Nicolás era un verdadero pastor de su rebaño. Durante la persecución de los cristianos bajo Diocleciano y Maximiano fue echado en la cárcel, pero incluso allí instruyó a las personas en la ley de Dios. Estuvo presente en el primer concilio ecuménico de Nicea y, por su gran celo de la verdad, golpeó al hereje Arrio con su mano. Por este acto fue removido del concilio y de sus deberes arzobispales, hasta que el Señor Jesucristo mismo y la Santísima Madre de Dios aparecieron a varios de los principales jerarcas y revelaron su aprobación a Nicolás, un defensor de la verdad de Dios. Este maravilloso santo siempre fue valiente como defensor de la justicia entre la gente. En dos ocasiones salvó a tres hombres de una sentencia de muerte inmerecida. Misericordioso y veraz, y amante de la justicia, caminó entre la gente como un ángel de Dios, incluso durante su vida. La gente lo consideró un santo e invocó su ayuda en dificultades y angustia. Apareció tanto en sueños como en persona a quienes lo llamaron, y los ayudó con facilidad y rapidez, ya sea que estuviera cerca o lejos. Una luz brilló en su rostro, como lo hizo en la cara de Moisés, y él, solo con su apariencia, trajo consuelo, paz y buena voluntad entre los hombres. En la vejez se enfermó por un corto tiempo y entró en el reposo del Señor después de una vida llena de trabajo y trabajo muy fructífero para regocijarse eternamente en el reino de los cielos, para continuar ayudando a los fieles en la tierra con sus milagros y para glorificar a Dios. Entró en el reposo el 6 de diciembre del año 343. Segundo, San Nicolás, obispo de Patara. Nicolás era el tío del gran San Nicolás y fue él quien lo guió a la vida espiritual y lo ordenó sacerdote. Tercero, Santo mártir Nicolás Caramán. Nicolás fue torturado cruelmente por los turcos por la fe cristiana y fue ahorcado en Esmirna en el año 1657. Cuarto, San Teófilo, obispo de Antioquía. Teófilo era un hombre bien educado en filosofía helénica. Después de leer las Sagradas Escrituras, fue bautizado y se convirtió en un gran defensor de la fe cristiana. Su obra sobre la fe se conserva incluso hoy en día. Gobernó la iglesia de Antioquía durante 13 años y entró en reposo en el año 181. Reflexión. En los iconos de San Nicolás, el Señor Salvador usualmente está representado, por un lado, con un evangelio en sus manos, y la Santísima Madre de Dios está representada en el otro lado, con un hemoforion episcopal en sus manos. Esto tiene un doble significado histórico. Primero, significa el llamado de Nicolás a la jerarquía, y segundo, significa su exoneración de la condena que siguió a su enfrentamiento con Arrio. San Metodio, patriarca de Constantinopla, escribe: Una noche San Nicolás vio a nuestro Salvador en gloria, estando junto a él y extendiéndole el Evangelio, adornado con oro y perlas. En su otro lado vio a la Madre de Dios, que estaba colocando el homoforio episcopal sobre sus hombros. Poco después de esta visión, Juan, el arzobispo de Mira, murió, y San Nicolás fue nombrado arzobispo de esta ciudad. Ese fue el primer incidente. El segundo incidente ocurrió en el momento del primer concilio ecuménico en Nicea. Incapaz de detener a Arrio a través de la razón, al abrazar la blasfemia irracional contra el Hijo de Dios y su Santísima Madre, San Nicolás golpeó en la cara a Arrio con sus manos.
Los santos padres en el concilio, protestando por tal acción, apartaron a Nicolás del consejo y le retiraron todos los emblemas del rango episcopal. Esa misma noche, varios de los santos padres vieron una visión idéntica, como el Señor Salvador y la Santísima Madre de Dios estaban de pie alrededor de San Nicolás. De un lado, el Señor Salvador con el Evangelio y del otro lado, la Santísima Madre de Dios con un palio, representando al santo los emblemas episcopales que le habían sido quitados. Al ver esto, los padres quedaron asombrados y rápidamente le devolvieron a Nicolás lo que le habían quitado. Comenzaron a respetarlo como un gran elegido de Dios, interpretado en sus acciones contra Ario, no como un acto de ira irracional, sino como una expresión de gran celo por la verdad de Dios. Contemplación. Contemplar la caída pecaminosa de Adán y Eva. Génesis 3. Como Dios maldijo a la serpiente, como le impuso a Eva el dolor al tener hijos y a Adán la carga del trabajo, como maldijo el suelo en las obras del hombre, como no maldijo el suelo como terreno, sino más bien en tus obras, es decir, en las obras del hombre. Homilía sobre la ausencia de pecado en las obras de Dios y de Dios que era bueno. Génesis 1. Hermanos, todo lo que fue creado y los medios por los cuales el Dios puro y sin pecado los creó es puro y sin pecado. Cada criatura de Dios es pura y sin pecado, siempre que esté dirigida hacia Dios, mientras no esté separada de Dios ni sea hostil a Dios. Cada criatura de sí misma alaba y glorifica a Dios mientras sea pura y sin pecado. Es por eso que el salmista canta, que todo lo que respira alabe al Señor. Salmo 156. Toda criatura inteligente de Dios siente que su propósito natural y primario es alabar al Señor. Por lo tanto, hermanos, la gente pregunta, si esto es así, ¿de dónde viene el mal en el mundo? Viene del pecado y solo del pecado. El pecado transformó a un ángel brillante en un demonio. El diablo voluntariamente se hizo un recipiente de pecado y luego se apresuró a hacer otras criaturas de Dios vasos similares. Por su propia libre elección, otros ángeles consistieron en pecar con el diablo y luego las primeras personas. Adán y Eva dieron su consentimiento. De esto procedió la mezcla del bien y el mal en el mundo. Sin embargo, incluso hoy, lo que es de Dios en la creación es bueno, como lo fue en los primeros días de la creación. El veneno vino del pecado, porque el pecado es en verdad veneno, el veneno más antiguo que existe y más amargo. El pecado fue la causa de la maldición, provocó el oscurecimiento de las mentes y provocó que las cosas creadas se volvieran hostiles hacia su creador. Separó al hombre de Dios y al hombre del hombre y al hombre de la naturaleza y a la naturaleza del hombre. Oh mis hermanos, todo lo que viene de Dios es bueno y todo lo que viene del pecado es malo. No existe ningún mal que esté ligado a Dios y no existe ningún tipo de mal que no esté ligado al pecado. Muchos filósofos han examinado la esencia del mal y debido a sus mentes crueles han afirmado que el mal está en la materia y que la materia es malvada. Sin embargo, solo nosotros, los cristianos, sabemos que el pecado es la esencia del mal y que el mal no tiene otra esencia que el pecado. De esto está claro que si deseamos protegernos del mal, debemos protegernos del pecado. Oh Dios sin pecado, ayúdanos a protegernos del pecado y la corrupción del pecado. A ti la gloria y el agradecimiento por los siglos de los siglos. Amén.